Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, iba a realizar lo que es una predicción. Ya saben que las predicciones mayormente yo lo hago a través de los sueños, ¿vale? Está pasando muchas cosas en el mundo, pero esta predicción es muy especial. ¿Por qué? Porque me recuerda mucho a una escena que pasó aquí lo que es en Barcelona hace, creo que fue en el 2017, 18, no recuerdo muy bien, en la cual hubo lo que es, hay palabras que no puedo decir por YouTube, un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento muy importante en la cual muchas personas salieron perjudicadas y esto fue en la Rambla, ¿vale? No sé si muchos de ustedes recuerdan, yo anteriormente vivía por esa zona, pero todavía no estaba lo que es en el mundo de YouTube, del tarot, de las predicciones. Les explico. La hora que yo he podido ver en el sueño, más o menos me dejo guiar por el clima o porque estaba entre oscuro y claro, entre oscuro y claro. Es como que estaba atardeciendo, quizás plan de 7 de la tarde, 7 de la noche, lo dicen en Latinoamérica. Una avenida muy ancha, no es la Rambla es ancha, pero no tanto. Esa avenida era muy ancha, pero es como si fuera un sitio céntrico, un sitio en el cual hay mucho movimiento, hay muchas tiendas también, muchas tiendas. Lo que sí he visto es que las personas estaban no con ropa de verano, no, no, estaban abrigados o llevaban lo que es una cazadora, un abrigo. O sea, quiere decir que el clima no era de verano. A lo mejor yo que sé, primavera, quizás también puede ser este invierno, este invierno. Entonces, había mucha gente por esa avenida tan ancha, gente sinceramente que, sin querer ofender a nadie, eh, gente muy elegante, con su mejor traje. Por eso digo que es una avenida principal, es una avenida en la cual hay mucho movimiento comercial, muchas tiendas. Entonces, todo parecía que todo estaba tranquilo, había normalidad, paz. Pero de un momento a otro han aparecido un grupo de personas que estaban, ¿cómo lo dicen?, encapuchados, un grupo de personas que estaban encapuchados, e inclusive tenían como, ¿cómo lo dicen? Chaleco de protección, ¿no? Un chaleco antibalas, por decir así. El hecho es que en ese momento han empezado a hacer lo que ustedes ya saben, ¿no? Ha habido secuestros, ha habido muchas pérdidas, hay cosas que tengo que ir con cuidado aquí en YouTube. Voy a empezar también a colgar videos en TikTok. Eh, Ha habido muchas pérdidas, y todo era un caos, todo era un caos. De ser una avenida muy concurrida, es como que se hubiera quedado todo en silencio. Vale. Muchos saben que están pasando, que no sé qué pasa, que prácticamente los aviones, los helicópteros caen, ¿no? Yo, sinceramente, no creo que sea por ahí, porque a lo mejor me dicen, Richard, a lo mejor se va a estrellar un avión. No, es que, no, siento que no es esto. Siento que esta desgracia va a ser terrestre, va a ser terrestre. Puede ser que a lo mejor entre un coche, ¿por qué no? Un coche, una camioneta, que luego pues destroce todo. Puede ser también. Porque
siento que va a ser terrestre. Esto no va a ser natural. No confundamos, ¿vale, Richard? A lo mejor, yo que sé, un terremoto o algo. No, no. Esto no va a ser natural. Esto es provocado. Provocado. Estamos hablando de a ver si no me censuran, un atentado. Esa es la palabra correcta. Estamos hablando de esto. Y por lo que yo he visto en el sueño, las características, siento que es una ciudad muy concurrida, una ciudad cosmopolita, una ciudad importante, una ciudad muy importante. Y yo he visto que la gente estaba abrigada. Entonces, o es en el invierno o la primavera, porque en la primavera también todavía hace fresquito y tenemos que abrigarnos. Entonces, puede ser máximo, yo lo doy, mayormente pasa antes de los 3 meses. Antes de los 3 meses suele pasar esto. Entonces, hay que estar atentos, atentos. El mundo está un poco loco, por decirlo así. Loco. Si ustedes son de concurrir lugares en la cual hay mucho movimiento, en la cual de repente, yo que sé, se juntan todo tipo de nacionalidades, turismo, hay que estar atentos. A la mínima que vosotros vean que algo no marcha bien, aléjense. Aléjense, ¿vale? Aléjense. Porque siento que esto va a pasar. Esto va a pasar. El sueño ha sido claro. Y yo me he levantado a las 3, 4 de la mañana, que es la hora portal. Hace tiempo, ya hace meses, esto fue en Navidad, también hice lo que es una predicción, que no tenía una revelación tan clara, tan clara. Miren, o es algo que está en el público, o va a haber una invasión de un país también. Porque me recuerda mucho cuando tuve esa predicción antes que pasara lo que pasó con Israel. Me recuerda mucho. O va a ser en una ciudad, público, al aire libre, o es una invasión de un país. Y esto pues puede traer consecuencias. Consecuencias. Tienen que estar atentos, hagan cadena de oración, que por favor esto no pase, que por favor no se cumpla. Siempre hay que hacer cadena de oración o que simplemente no sea tan catastrófico. Porque si me dan este tipo de revelación, sinceramente pasa. Pero que no sea tan catastrófico. Es algo inevitable. Va a pasar, pero que no sea tan catastrófico. Entonces, cadena de oración, chicos. Sé que a lo mejor de repente mucha gente no le gusta que yo hable de estos temas, pero en YouTube hay muchas posibilidades. Hay muchas redes sociales. Si no te gustan las predicciones, no lo mires. Y yo entiendo que a lo mejor hay personas que son muy sensibles. Yo entiendo. Pero este video yo lo hago sobre todo para la cadena de oración. Se está reactivando otra vez las predicciones. Cuando esto empieza así, va a empezar a llegar información, más información de lo que va a estar aconteciendo en el transcurso de este año 2025. Tienen que acordarse, hora clave, entre 7 y 8 de la noche. No creo, puede ser que se pase más. Bueno, la gente concurre en estos lugares, en estos centros comerciales, avenidas principales, como aquí en Barcelona también que está Paseo de Gracia, ¿no? Hay movimiento hasta las 10 de la noche, más no, ¿vale? Luego sigue el movimiento, pero es menos.
sea, las tiendas comerciales, las grandes marcas, cierran mayormente a las 9 de la noche. Entonces, yo creo que a lo mejor máximo puede ser plan de 10 de la noche. Máximo. O en un lugar donde va a haber un evento, también puede ser el caso, donde va a haber un evento, donde va a haber mucha gente que está concurriendo a ver ese evento, ahí va a haber una desgracia. Tengan cuidado con esto no digo que vosotros no hagan vida social. A veces en los conciertos también. O el otro punto, yo voy sacando mis conclusiones, ¿vale? Porque nunca te muestran el sueño al 100% acertada de lo que va a pasar. O de repente puede haber una desgracia en un concierto. ¿Por qué no? A veces la gente se pone muy nervioso, muy nerviosa, y yo qué sé, se llena la multitud y luego pasa una desgracia. O sea, eviten lugares concurridos. Y si van a lugares concurridos, sean precavidos. Vean dónde puede haber una salida de emergencia, dónde pueden de repente, en caso de una desgracia, se puedan resguardar. Tienen que buscar esto. Tienen que buscar, ¿vale? Tómenselo en serio. Tómenselo en serio. Con esto no digo que no hagan vida social. La vida tiene que continuar. Pero tomen sus precauciones. Cadena de oración, chicos. Muchísimas gracias por su apoyo. Sé que muchos de ustedes siempre están pendientes de mis predicciones. Gracias de corazón. Yo estaré entregando estas predicciones hasta que Dios quiera, hasta que YouTube me lo permita. Gracias YouTube también. Gracias, hasta que YouTube me lo permita. Si un día pues simplemente las cosas ya no se pueden dar, pues por algo será, ¿no? Todo lo dejamos en mano de Dios. Cadena de oración, chicos, muchísimas gracias. Tomen sus precauciones, por favor, tomen sus precauciones, porque yo he visto desgracia. Desgracia. No puedo ser detallista con lo que he visto, porque entonces el video no sale al aire. Desgracias. Hasta la vista, se me cuidan. Bendiciones de corazón. Cadena de oración, por favor.